3. Buenos días. Bienvenidos a este espacio. Hoy nos convoca un tema muy importante. Vamos a trabajar proyectos de aula. Es un tema que a todos los docentes nos interesa. Es un tema pues que diariamente requerimos trabajar, pero lo vamos a hacer de una manera diferente, lo vamos a hacer de una manera muy agradable. Entonces los invito a todos y a todas para que estemos súper conectados, escuchando, viendo lo que les vamos a presentar, pero también participando con preguntas, con sugerencias a través del chat. Este trabajo lo hicimos desde la Secretaría de Educación con el grupo de currículo, desde la Dirección de Preescolar y Básica. Es un trabajo que hemos venido haciendo durante un tiempo y que queremos compartir en este espacio con ustedes, para que ustedes lo tengan, lo disfruten, pero además lo utilicen. En esta ocasión contamos con una invitada muy especial, contamos con Sofía, es una profesora igual que ustedes y que nosotros. Ella nos va a guiar y a orientar el trabajo en esta ocasión. Y pues también estamos con los demás compañeros, con William y con Jenny, que ya se van a presentar. Mi nombre es Jenny Hernández y hago parte, como les dije, del equipo de currículo de la Secretaría de Educación. Jenny, muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Reciban un cordial saludo en este fresco día bogotano. Nos convoca en este espacio un ejercicio en torno a aprender por proyectos, resolver, proponer y trabajar colaborativamente a la distancia. Mi nombre es William Andrés Ardila, hago parte del equipo de la Secretaría de Educación del Distrito y de la Dirección de Educación Preescolar y Básica. En el día de hoy los estaremos acompañando y apoyando a través de diferentes ejercicios participativos en los que esperamos contar activamente con ustedes. Pero sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la presentadora de nuestro día, la profe Sofía. Bienvenida, Sofía. Muy buenos días. Ay, yo me siento muy contenta de estar acá. Pero tengo que confesarles que me siento un poco nerviosa. Pues es que es la primera vez que me invitan a un evento tan importante como este. Ay, sí, me siento como... Y entonces, pues no sé, como que yo quisiera que primero calentáramos motores, como para dejar un poco el susto, ¿cierto? Ay, pero primero voy a respirar. Y ahora sí, calentando motores, yo quisiera hacer como un jueguito de palabras, ¿cierto? Y ustedes van a comunicarse por el chat diciendo lo primerito que se les venga a la cabeza, la primera imagen, ¿cierto? Una palabra, una imagen. ¿Qué se imaginan cuando yo les digo, por ejemplo, flexibilidad? Hágale pues. O, por ejemplo, dinámico. También puede ser transformación. Creatividad. Sigan participando, a ver qué es lo primero que se imaginan. ¿Cuál es la primera imagen que se viene a su cabeza? A ver, ¿quién nos quiere acompañar con la lectura de esas palabras que acaban ustedes de escribir en el chat? A ver, William, Jenicita. Les comparto algunas, Sofía. Cambio, elasticidad, apertura, oportunidades. Están escribiendo puertas abiertas, ampliar, cambio, diferencia, elasticidad, flexibilidad igual a trabajo, ágil, comprensión, divertido, interesante, armonía, desafiante, libertad, alegre, interés, innovación. Nos están llegando bastantes palabras, Sofía.
Maravilla, eso quiere decir que ya calentamos los motores. Ahora sí estoy muy emocionada. Ay, muchas gracias por esa participación y por todo eso tan lindo que se imaginan. Gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros. Ahora le vamos a pedir a nuestro público y acompañantes que nos acompañen desarrollando una pequeña encuesta. Vamos a compartirles al chat el enlace y vamos a compartirles la pantalla para que vean cómo se realiza. En su chat van a encontrar un enlace que nos va a dirigir a esta pequeña encuesta. La idea es que coloquemos nuestro grado de afirmación señalando con una estrellita en las que no estamos de acuerdo o ninguna, o 5 estrellitas en las que estamos totalmente de acuerdo. Para esto vamos a tener un par de minutos. Perfecto, pueden contarnos al chat si han tenido algún inconveniente para desarrollarlo. Esta información nos será de mucha importancia y de gran valor para el desarrollo de las siguientes actividades. Le doy nuevamente el paso a Sofía, quien nos va a hablar de sus proyectos de aula. Bueno, muchas gracias, William, muy amable. Sí, pero yo quisiera hacerlo de una manera distinta, ¿cierto? Contándoles a partir de unas imágenes y un pequeño videíto que hicimos con un pocotón de personas que me ayudaron, mi familia y todo esto. Ay, que me sentí muy contenta y quiero compartir con todos ustedes. Con todas y con todos, por supuesto. Entonces, pues para no hablar tanta carreta inicialmente, ¿qué te parece, William, si puedes proyectar la microcápsula que hemos preparado para este encuentro tan bonito? Disculpa, no sé si están escuchando. Un segundo, voy a ajustar el audio. Buenas, buenas. Soy la profe Sofía y es bien chévere estar acá y contarles cómo nació este proyecto pedagógico que hemos llamado Territorios en Mí, Caminos Diversos. Digo hemos porque no lo he hecho sola. En la construcción de toda esta película han participado Alicia y su familia. Acompaño a niñas y niños en un colegio chiquitico, lo más lindo, encaramadito en los cerros orientales de Bogotá, en donde nacen ríos fríos, muy importantes que le dan de beber a la ciudad. En las naguas o faldas de estas montañas se encuentran y conviven lo urbano y lo rural, una completa belleza. Como ustedes, mis queridos y mis queridas, me enfrento al reto de transformar, de llenar de sentido y reflexiones profundas la práctica pedagógica. Un hacer que tenga sustento en la participación, escuchando y teniendo en cuenta las voces de las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, sus familias, a través de innovaciones pedagógicas chéveres, de disfrute, de gozo, con el objetivo de entender y fortalecer el hogar como un laboratorio, un espacio de aprendizaje valiosísimo que teje relaciones e interacciones
Ojalá desde el trato amoroso, el cuidado, el respeto, la solidaridad y todos los valores que se puedan sumar en esta contingencia. Uy, 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 pero ¿qué hacer para lograr este objetivo en el confinamiento? El COVID-19 llegó a movilizar en la quietud y poner todo patas arriba. Pero eso es buenísimo. Siempre es que aprender es una acción. Movimiento. Lo primero que hice, muy juiciosa, fue activar mis saberes, mi experiencia, mis deseos e intenciones. Y chapuceé en la tecnología. Fui al enlace Soy Docente y estando allí me dirigí a las orientaciones pedagógicas donde encontré 2 documentos iniciales muy chéveres, ¿para qué? Que me han servido de guía. De allí extraje los momentos del aprendizaje que aportan como potenciadores de la creatividad y me permiten organizar la secuencia didáctica, junto con el ejemplo para planear una guía y las orientaciones de cómo se elabora un proyecto. Con toda la información y con el deseo en la piel, comencé a escuchar los intereses y gustos, necesidades y demás cosas, todo lo que dijeran los niños y las niñas, todo lo que les inquietaba, todo lo que querían compartir, todo, todo. Es aquí donde Alicia se vuelve protagonista. Pero ustedes dirán, ¿y quién es Alicia? Siempre que miro mi reflejo en el espejo o en el agua, veo a una niña. Y esa niña soy yo. Pero, ¿quién soy? ¿Y por qué soy como soy? Mi nombre es Alicia y quiero contarles sobre mi familia. Él es mi hermano Kevin. Tiene síndrome de Down. Es muy cariñoso y divertido. Le gustan los superhéroes. Creo que es uno de ellos. A veces le leo cuentos especiales para niños como él, escritos con pictogramas. Su favorito es el calzoncillo de José. Vivimos con la abuela Eugenia. Ella sabe mucho de plantas. Con ellas nos alivia cuando nos enfermamos. Mi abuela siempre está al pendiente de sus gallinas. Cuando estamos tristes nos consuela con sus cuentos. El pobre don Pancho que vive en su rancho con su mula negra, su vaca vacina, su perro, su gato, su alegre cochina y otros animales de igual condición. Hoy está gimiendo con honda tristeza. ¿Qué tiene don Pancho? Dolor de cabeza, pobrecito Pancho de mi corazón. Y en cuanto a mí, tengo 9 años y lo que más me encanta, leer libros. Los conocí gracias a mi profe. También me gusta trepar árboles, pintar y buscar cosas raras y coleccionar objetos viejos. Y así con todas estas luces, se me prendió el bombillo. Para empezar, en este cuadrito organicé unas habilidades y competencias generales. Pensamiento creativo, crítico, divergente, colaboración y comunicación, desarrollo de la autonomía, conciencia social, participación y, por supuesto, construcción de ciudadanía. Lo que siguió fue la organización de cómo me sueño ese viaje a esos territorios habitados a lo largo de este proyecto de aula. Entonces lo vamos a hacer por módulos. El primer módulo es el cuerpo territorio, que aborda la identidad, la autonomía, la relación con el yo, con el origen personal, cómo el sujeto es el origen del propio conocimiento y cómo además esa comprensión del cuerpo como primer territorio habitado se expande. El segundo módulo ya fue el viaje al territorio casa. Aborda la construcción colectiva del nosotros, de la herencia, de la identidad personal ligada a las historias compartidas, al origen familiar, la memoria, la relación con el pasado y el presente. Por último, aterrizamos en el colegio territorio.
abordando los vínculos territoriales, el reconocimiento de nosotros, los círculos de confianza, el espacio público del yo, la construcción de comunidad, la resignificación de los valores individuales. Y algo que me parece muy importante y fundamental en este momento es saber cómo esos imaginarios y esas nociones de los estudiantes se han transformado a partir del confinamiento, que puedan hacer una línea entre lo que se mantiene, se transforma y por qué no, pues qué es lo que ellos piensan que va a desaparecer o que está desapareciendo. Pues bien, mis queridos, mis queridas, la invitación queda abierta. A explorar, a transformarse, a transformar, a jugar, a reír y a hacer que el aprendizaje sea un completo gozo, un disfrute, que la pasen chévere, que la pasen bien bonito. Bueno, pues un agradecimiento a la profesora Sofía que nos preparó esa microcápsula con una información bastante importante. Profesora, pero ¿es posible que usted nos pueda como responder algunas preguntas? Por supuesto, mi chinita, pregunte nomás. Bueno, primero pues nos gustaría saber cuánto tiempo le tomó preparar, hacer la preparación de este proyecto. Pues como para uno saber más o menos en el aula también cuánto puede demorarse más o menos organizando la actividad. Bueno, Jenicita, primero que todo quisiera hacer unas aclaraciones muy importantes sobre lo que significa el proyecto de aula, ¿cierto? Para después poder conversar un poquito de la organización. Entonces, como todas y todos aquí somos expertos, sabemos que la metodología por proyectos de aula como estrategias de enseñanza y aprendizaje para movilizar en los niños, en las niñas, los procesos de comprensión lectora, producción textual, pues eso tiene que tenerse en cuenta en los intereses, ¿cierto? Las voces de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, de sus familias, pues para motivarlos a investigar, a curiosear, a jugar, a profundizar en diferentes aspectos, y para eso es que la mediación de nosotros es muy importante. Entonces, lo primerito que yo hice, pues, fue empezar a escucharlos, a saber cuáles eran sus intereses, ¿cierto? A saber qué les interesaba y sobre todo en este momento de confinamiento. Ay, no, porque es que eso sí se me ha parecido un poco complicado, ¿cierto? Esa comunicación desde la virtualidad, pero nosotros somos muy pilosos, los maestros y las maestras siempre encontramos formas y medios. Entonces, lo segundo que hice, como decía allí, es explorar todas estas herramientas que aparecen en Aprende en Casa, que son maravillosas, porque allí hay muchas claves que nos ayudan a organizar esa información. Lo primero, o lo segundo, o lo tercero, ya ni sé cómo fue. Lo que sí les puedo decir es que esas dos guías, ABC Proyéctate y las orientaciones pedagógicas, me dieron las luces claves para, en esos cuadritos que aparecen allí, organizar esos intereses de las niñas y los niños. Y por supuesto, pues de Alicia. Y allá hay una particularidad. Pero, Alicia, Sofía, profesora, dime, discúlpeme, la interrumpo. ¿Eso quiere decir que hay un material ya disponible? Entiendo que es el ABC Proyectos. Claro que sí, mijita. ABC Proyéctate. Es una guía que está, como lo decía allí, en el EduSitio Aprende en Casa, ¿cierto? En el enlace de Soy Docente, en las orientaciones pedagógicas. Allí está
esa guía tan interesante y otra segunda guía que me ha ayudado mucho, que son las orientaciones pedagógicas. Ah, qué bien. Es decir, todos los docentes, independientemente de la localidad en la que se encuentren, pueden acceder a este material porque está publicado y es un material de fácil acceso, ¿cierto? Claro que sí, claro que Listo, sí. profe. Profe, muchas gracias. Continúe, qué pena interrumpirla. Ay, no, es que a veces me emociono y empiezo a hablar muy rápido. Eso sí, me paran, por favor, si es que no se me está entendiendo algo. Bueno, ¿en qué iba para seguir el hilo de la conversación? Ah, sí, sí, sí. Allí hay una ficha de intereses. Esa ficha de intereses lo que hace es organizar todo lo que se les ocurra a los niños y las niñas, todo lo que les importa, ¿cierto? Y a su vez se puede relacionar con una cantidad de cosas, con arte, con historia personal, con historia familiar, con anatomía, con medio ambiente, con ecología, bueno, con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Bueno, profe, estos proyectos surgen bajo la necesidad del aula, ¿cierto? Particularmente del aula, no de la institución en general, sino particularmente del aula. ¿Estamos en lo correcto? Son proyectos de aula, así como su nombre lo indica. Claro que aquí hay una cosa muy importante, y es que ahora los espacios de aprendizaje, debido a la contingencia, están pues organizados en la casa, ¿cierto? Y entonces por eso es que queremos que se tenga en cuenta el hogar como un laboratorio, por supuesto, pero eso no solo lo he hablado yo, eso ya lo han mencionado muchos expertos. Inclusive uno que estuvo hace muy poco aquí como invitado, ¿cierto? En Aprende en Casa y en las charlas de la Secretaría de Educación, como es el señor Francesco Tonucci, y junto a otros maestros que son expertos en esta materia aquí en el distrito. Claro que sí. También nos mencionaba acerca de la comprensión. Es decir, nosotros como docentes debemos trabajar no como una isla aparte, sino de manera transdisciplinar para construir pues unas acciones mucho más eficientes y eficaces en el aula. Profe, ¿usted lo trabajó así en su proyecto? Ay, ahora que su merced acaba de decir eso, caigo en la cuenta de la importancia de los momentos pedagógicos, ¿cierto? Allí aparece eso que su merced dice. Entonces, lo primero es organizar esa secuencia didáctica a partir de esos momentos pedagógicos que ya más adelante con el compañero William vamos a señalar muy bien, ¿cierto? Pero ahí es importante hablar del interés, de cómo nosotros organizamos esa primera parte que es como el encuentro, ¿cierto? En donde introducimos el tema, pero ojalá de manera creativa, de manera divertida, que genere una provocación en los estudiantes. Entonces tiene que ser eso, una seducción, cómo es que nosotros desde nuestro saber podemos jugar un poco, podemos proponer cosas divertidas también para que el aprendizaje sea mucho más agradable, mucho más sentido, ¿cierto? Que atraviese la piel. Y bueno, allí ya luego se desprenden los otros momentos, la comprensión, la problematización, la transformación y bueno, el seguimiento a la guía, pero Williamcito me va a ayudar con eso ahora más adelante. Profe, pero volviendo a la primera pregunta, quisiera saber, sinceramente, aquí estamos hablando entre profes, sinceramente, ¿es muy difícil trabajar por proyectos? Es decir, trabajar un proyecto de aula. La verdad, a ver, así aquí entre nosotros. Aquí a mí me gustaría que no solo yo contestara, ¿cierto? Aquí invitar a los profes
a las profes a que contesten eso. Desde su experiencia, ¿les parece que es complicado? ¿Les parece que es muy difícil? Pues la verdad es que la participación de los niños y las niñas es muy importante. De allí surgen las ideas, ¿cierto? Pero me gustaría hacer esa interacción para que contestáramos todos. Y ahí sí, luego yo pues puedo responderle más puntualmente esa pregunta, mijita. Bueno, profesora, muchas gracias. Entonces vamos a revisar en este momento el chat, a ver qué nos están comentando los profes. Bueno, nos están diciendo que muy buena la didáctica. Bueno, muchos colegios conectados en este momento. Bueno, estamos viendo, no veo las preguntas. Bueno, del colegio Miguel de Cervantes nos dicen que amor y emoción. Profe, se nota el amor y la emoción que usted le puso a este trabajo definitivamente. Bueno, pero no, profe, los invitamos entonces a que pongan sus preguntas en el chat. Muchas gracias por los saludos, muchas gracias por los comentarios frente al audio, ya lo estamos resolviendo. Pero entonces les pedimos su colaboración con las preguntas a la profe. Ahí. Entonces acá dice, Vanessa Rieta dice, muy creativos y didácticos, felicitaciones, Colegio Carlos Pizarro presente. Muy linda la historia con títeres. Creativa estrategia de presentar el tema, excelente presentación del tema. Bueno. Acá hay un comentario. Yo te comparto otro, Jenny. No sé si bueno. Dice, no es complicado. La respuesta a lo que decía Sofía, no es complicado. Se requiere de trabajo mancomunado con los docentes que acompañan desde las otras áreas, los intereses de los niños y una buena organización dentro del trabajo curricular. Miriam Gutiérrez lo escribió. Hay otros comentarios como por ejemplo, dicen es complicado, pero no imposible. Con organización todo se puede hacer, se requiere entrega y pasión por lo que se hace. O lo que dice David, poner de acuerdo a varios profes para el proyecto de aula es complejo, pero si se llega a materializar, será todo un éxito. Entonces, profe, pues al parecer, profe Sofía, no, a los profesores les ha ido bien con el tema de los proyectos. Aquí hay algo maravilloso que acaban de decir, ¿cierto? Que ese es el punto, es el trabajo en comunidad, es la construcción colectiva, es como empezamos a dialogar entre nosotros, nos ponemos de acuerdo y ya ahí la cosa empieza a surgir. Es que a veces la sufrimos, es que tuve un lapsus, pero sí, a veces la sufrimos, pero no importa. Yo lo que creo es que esta es una oportunidad para empezar a crear comunidad, a establecer, a tejer redes, lazos colaborativos. Porque por sí, supuesto, aquí... Sí, profe. Gabriel Contreras nos dice, proyectos, problemas, aula invertida, todas estas metodologías requieren dedicación, tiempo y constancia. Es necesario estos cambios para el cambio. Los chicos perciben estos esfuerzos. Uy, profe, creo que él ha dado en un punto muy importante y es que efectivamente los estudiantes se dan cuenta cuando los profesores organizan las actividades, cuando tienen una buena planeación, cuando los profesores están interesados por el proceso académico de los chicos. Ellos lo perciben, tal vez a veces no, digamos que los chicos no lo expresan, no manifiestan, pero en el fondo uno sabe que ellos lo están reconociendo y de algún modo lo están agradeciendo. Y creo que esa es, ahí está, pues, nuestra labor docente, ¿no? En ese reconocimiento de los estudiantes y en poder ver el avance y el proceso académico de nuestros chicos, independientemente de
de cómo se dé y si nos dan o no nos dan las gracias y si el rector lo reconoce o la secretaría lo reconoce o no. En última, lo importante es eso, ¿cierto, profe? Jenny, mijita, aquí también hay otra cosa muy importante y es que todas y todos sabemos que la educación es un proceso en doble vía. Entonces, cuando ellos se sienten partícipes, cuando ellos y ellas, claro, son tenidas y tenidos en cuenta, pues, ¿a quién no le gusta ser protagonista, cierto? Hoy mismo soy yo la protagonista. Así Pero, es. bueno, a lo que voy es que en la medida en que la participación se establece, pues ahí ya hay un trabajo más rico, ahí ya fluyen las cosas, fluye el propósito, ¿cierto? Esta maravilla que tiene que ver con la educación como una movilización, como movimiento. Bueno, profe, es importante también, creo, usted me corrige porque pues en este momento usted es la invitada y la experta, que cuando trabajamos un proyecto de aula, esto le permite a los niños movilizar esos saberes que ellos tienen y que van adquiriendo durante todo este proceso, ¿cierto? Pero además, en la experiencia que tenemos como docentes, lo que vemos es que además de movilizar este saber, esto se vuelve tangible, se vuelve concreto, ¿cierto, profe? Claro que sí, diste en el clavo, mijita. Pues quería contarte que hay una cosa muy, muy, muy importante y fundamental en los proyectos de aula, que es esa materialización, ¿cierto? Eso es fundamental, porque te cuento, Jenny querida, que esos procesos que tienen que ver con lo tangible, con construir artefactos, ¿cierto? Con que ellos ya puedan hacer una cosa material, que puedan elaborar con sus manos, hace que haya una transición de ese proceso metacognitivo, ¿sí? Y ese volver al pensamiento abstracto, algo concreto. Entonces, en los proyectos de aula, por supuesto, esta parte es fundamental, esta parte es muy importante. Pensar cómo se materializa en un objeto concreto su aprendizaje. Eso es. Y entonces eso nos da pie para hablar en este momento de las competencias, o no sé si de pronto William más adelante lo quiera trabajar, pero pues un proyecto de aula siempre lo estamos trabajando vinculado con las competencias, independientemente de la que se planee trabajar, porque esa es la rigurosidad que nosotros le debemos dar al proyecto, no es simplemente como organizar una actividad y quedarnos en el activismo, sino pues realizar realmente una planeación estructurada de este proyecto, pero llevándolo hacia el desarrollo de las diferentes competencias en los estudiantes. Claro que sí. Ahora que estamos hablando de las competencias para el siglo XXI, ¿cierto? Que ya tenemos que dar un salto, la transformación. Ay, Jenny querida, yo quisiera que Williamcito empezara a hablar aquí un poquito, porque es que creo que yo no sé si nos sentamos en la palabra. Ay, bueno, antes de darle el paso a William, quisiera leerles una pregunta que hace del colegio Domingo Faustino Sarmiento, y es: ¿en los proyectos es necesario trabajar en colectivo o se puede generar de forma individual? Esa es una pregunta que nos están haciendo en este momento. Pues yo creo que la colectividad empieza desde que la construcción se da con los estudiantes, ¿cierto? Con los niños y con las niñas, con los jóvenes, con los adolescentes, con las familias. Entonces, así su merced esté liderando el proyecto de aula, es un trabajo colectivo, colaborativo, entre ellos y ellas. Bueno, profe, muchas gracias. William, te escuchamos.
Gracias, compañeras. Creo que tocaron bastantes puntos importantes que nos van dando una idea de lo que queremos proyectar el día de hoy sobre el trabajo de los proyectos de aula. El trabajo colaborativo, si bien fue muy importante para nosotros en la planeación, como lo dijo la profesora, nos unimos un equipo interdisciplinar para poder desarrollar esta alternativa. Lo más importante para poder llegar a nuestros acuerdos también fue identificar aquellas ideas previas o preconceptos que teníamos. Para esto les voy a compartir cómo va nuestro resultado de la encuesta. Perfecto, tenemos una gran participación. Tenemos cerca de 1.240 personas que nos han participado en la encuesta. Frente a la afirmación, los proyectos de aula son estrategias de enseñanza y aprendizaje para movilizar en los niños los procesos de exploración del medio, comunicación asertiva y resolución de problemas. Encontramos que cerca de el 4.63 está la calificación, es decir, bastante alta. Estamos casi que todos totalmente de acuerdo. Frente a la afirmación, los proyectos de aula incorporan procesos como la producción textual, la predicción, la inferencia y la autocorrección, fortaleciendo hacia una apropiación, reconceptualización y aplicación de los conocimientos a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Esto es importantísimo, la aplicación. También encontramos que la mayoría estamos de acuerdo con que es un factor importante en los proyectos de aula. Un proyecto de aula busca que los estudiantes indaguen sobre un saber, lo interioricen y lo articulen con diferentes disciplinas. Esto es súper importante actualmente con la contingencia en la que estamos y en la que debemos desarrollar con grandes fortalezas el aprendizaje autónomo. También tenemos cerca de que el 467 estamos de acuerdo. Esta es quizá en la que más desacuerdo tenemos y vamos a empezar a hablar con la profe Sofía por esta. Un proyecto de aula debe generar un producto final tangible y concreto. Tenemos cerca del 4 y 10. Aquí tenemos más diferencias entre los participantes y me gustaría saber en el chat de pronto qué piensan ustedes frente a esta pregunta. ¿Un proyecto de aula debe generar un proyecto final tangible y concreto? Es necesario que generemos ese paso del pensamiento intangible a lo concreto. Por favor, si nos quieren aportar. Y la profe Sofía nos puede ayudar un poco acerca de qué piensa de los proyectos y los productos finales. Pues, a ver, como les decía, sí me parece que es importante y eso hace la diferencia en los proyectos de aula, ¿cierto? Es cómo pasar de ese pensamiento abstracto, cómo los estudiantes pasan de ese pensamiento abstracto a algo concreto. Esto es muy interesante. Ahí es donde está el merequetengue, o como diría mi abuelita, el punto medio de la melcocha, ¿cierto? Claro que sí. No sé, ustedes pueden también opinar cómo han desarrollado sus proyectos de aula y qué elementos. Eso no quiere decir, ¿Cómo hacemos? Williamcito, Para que, claro, opines. Cuando tú nos perdón, digas. Williamcito, te estoy escuchando por ahí, tienes el micrófono abierto. Disculpa, estas cosas de la tecnología. Y me lo dices a mí. Bueno, cómo se lo han soñado y cómo lo han realizado ustedes, ¿cierto? Eso no quiere decir que en todas las planeaciones tengamos que tener una elaboración de un elemento concreto, pero que al final sí se pueda materializar en algo. No sé, para esto el arte es fundamental. Para esto todas las expresiones y manifestaciones artísticas nos brindan luces. ¿Cómo es que esas narrativas se concretan a partir del arte, cierto? Entonces podemos echar mano ahí de estos elementos fundamentales.
Qué bueno, profe Sofía. No sé si Jenny de pronto tiene algún comentario que nos haya llegado al chat frente al tema de los productos. También quiero darle la bienvenida a nuestra invitada que nos va a fortalecer. Bienvenida, Claudia. Gracias, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Muchas gracias, profe Sofía. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, bueno, quería intervenir a propósito de las preguntas. Creo que hay dos importantes comentarios sobre los cuales quisiera apoyar a Sofía. El primero tiene que ver con la oportunidad que crea un proyecto de aula de generar unos, nosotros lo llamamos metaconceptos, o lo podemos llamar mentefactos, o lo podemos llamar artefactos. El tema de pasar del pensamiento abstracto al pensamiento concreto es importante, en razón que los niños y las niñas, cuando hacen un resumen de un libro, cuando los niños y las niñas hacen una maqueta, cuando los niños y las niñas hacen una pintura, un dibujo, posibilita la concreción de aquellos aprendizajes que ellos vienen desarrollando, pero también logran entender cómo los niños y las niñas, eso que se dice o que se lee o que se escucha de las intervenciones de los maestros, pueden efectivamente ponerse en un escenario de lo real. A eso hacemos referencia. Cuando los niños y las niñas están hablando de la contaminación del agua, pero hacen un experimento de contaminación del agua, el experimento de la contaminación del agua, al entender el proceso físico o el proceso químico que se puede dar ahí, genera mayores aprendizajes a cuando yo simplemente le explico el ciclo del agua como esa manera cíclica de verse. Entonces, creo que es en ese escenario que lo plantea la profe Sofía, y me corrige la profe Sofía si estoy siendo coherente. El otro comentario que me pareció magnífico es si todos los proyectos de aula son o no colectivos. Y quiero devolverlos a un principio básico de la formación integral de los niños y las niñas. Cuando hablamos de la formación integral de los niños y las niñas, estamos hablando del desarrollo del ser individual del niño y del ser social del niño y la niña. El proyecto de aula es una oportunidad para que los niños y las niñas puedan desarrollar el ser individual. Cuando yo le pongo la tarea específica a Francisco porque Francisco lee mejor o porque lo hace de mejor manera y puede explicarle a sus otros compañeros, porque ahí hay un jalonamiento, no es porque sea el mejor, sino porque él jalona unos procesos en sus compañeros. Pero además, cuando yo pongo a María, cierto que María pinta magnífico, maravilloso, pero María tiene la oportunidad de concretar en el grupo de trabajo la presentación en Publisher o en PowerPoint o no sé, en otra herramienta que se quiera, pero de pronto María Eugenia es magnífica haciendo las reflexiones, las argumentaciones, sacando las ideas previas, porque todos los niños y las niñas tenemos unos talentos. Y esos talentos son los que tenemos que recoger para empoderar los grupos y para que los colectivos sean efectivamente unos colectivos que ayudan y jalonan los procesos educativos de los niños y las niñas. Pero entonces el proyecto de aula me empodera la individualidad, pero también me permite que esa individualidad se vuelva en un rasgo característico del ejercicio colectivo o colaborativo, mejor. Quería esas anotaciones. Gracias a los compañeros por haberme invitado y dejarme participar. Gracias a ti, Claudia, por tu aporte. Les quiero pedir el favor, aprovecho el momento, para que por favor nos ayuden diligenciando la encuesta de asistencia. Ya se las van a compartir en el chat y estaremos atentos a su colaboración. Continuamos, profe Sofía. Williamcito, es que quería saludar muy especialmente a Claudia, que es una maravilla, ¿cierto? Muchas gracias, Claudia, por todo este apoyo y por tu gran saber y experiencia. Besos. Sofía, encantada de estar contigo en este sitio. De verdad que
me tienes maravillada con esta posibilidad de mostrar el ejercicio de proyecto de aula de una manera tan amena y tan gustosa. Ahora sí, sigamos, mijito, sigamos, Williamcito. No, pues... Sofía, hay un comentario que nos dice pues, que te están felicitando, la están felicitando, profe, que muy buena la dinámica, que muy chévere todo, pero que por favor más despacito. Entonces, que por favor hable más despacito, Sofía. Ay, sí, gracias, porque es que yo me emociono y empiezo a hablar como una lora mojada. Así me decía mi abuela cuando era chiquita. Perdón por eso, ¿no? No, felicitaciones, Sofía. Has hecho una gran presentación y las personas están muy conectadas. Están participando activamente en nuestras encuestas y en nuestro chat. Ya es momento, ya hablamos de la planeación, de cómo lo hicimos, de los documentos en los que nos basamos, cómo encontramos esos documentos en el portal Aprende en Casa y cómo podemos ayudarnos. Una vez hicimos ese trabajo colaborativo, ¿recuerdas que acordamos este proyecto y que tú empezaste con la creación? ¿Recuerdas qué fue, cómo iniciaste? Voy a pasar algunas imágenes de cómo ha sido el proceso de creación para iniciar con los materiales de este proyecto. Si nos quieres ir contando un momento cómo ha sido el proceso de creación de los personajes, de los escenarios y de la idea. Compártenos entonces. Gracias, William. Vamos a mostrarle a la gente y a los docentes esta presentación. Inicialmente pensamos en un módulo que pudiera ser lo suficientemente flexible para que pudiera ser aplicado o desarrollado en cualquier grado, en cualquier edad y de manera transdisciplinar por los maestros. Como nos comentaba Sofía en el video, se planearon 3 módulos. Ya ella nos comentará y nos profundizará ahorita un poco más, en el cual el módulo 1 trabajaba el tema de cuerpo y territorio. Creo que me sacó, no sé por qué. En el módulo 1 se trabajaba el tema de cuerpo y territorio, en el módulo 2 territorio y casa, y el módulo 3 colegio y territorio, pensando la estrategia de aprender en casa, mi hogar como escenario de aprendizaje. 3 escenarios, mi cuerpo, mi casa. Este es un poco más el proceso de preparación y diseño de los personajes. Aquí quiero darle un poco la para definir los personajes. Sofía. William, Sofía tiene unas dificultades técnicas en este momento. Bueno, perfecto. Entonces, les comento. Una vez iniciamos el proceso de consolidación, la idea era escoger los personajes bajo 3 premisas. Lo primero era que fuera flexible, es decir, que pudiese ser adaptado a diferentes niveles o metodologías de aprendizaje. Segundo, que fuera transdisciplinar, es decir, que dependiera más del proyecto que del área. En esto trabajamos varias áreas y varias disciplinas, todas mezcladas a través o cruzadas a través del ejercicio de construcción de los títeres inicial y luego el desarrollo de los módulos y las microcápsulas. Y el tercero, que tuviera un enfoque de género y de inclusión. Para esto se crearon los personajes en el cual está la profesora, está
la niña que vieron en el video, que hace parte de un colegio distrital, el niño, que es un personaje con síndrome de Down, hace parte de la familia, y la abuela, que nos da un escenario rural y nos permite incorporar un poco también el ejercicio de la participación de la familia. No sé, Jenny, si en este momento tenemos preguntas frente a la creación para darle un momento a Sofía que se vuelva a conectar. Sí, tenemos algunas preguntas, ya en este momento las voy a leer. Entonces, dice, ¿el proyecto está interrelacionado con todas las asignaturas? Esa es una de las preguntas. El proyecto, como tal, no depende de una asignatura o de toda, se puede articular a todas las asignaturas. Nosotros lo pensamos de la manera más holística, para que, basado en el ejercicio de mi cuerpo como territorio, me permite abordar pensamiento científico, habilidades socioemocionales, competencias para el siglo XXI, promover la creatividad, que todas son transversales a todas las áreas y disciplinas. Entonces, puede ser un trabajo colaborativo o un trabajo que desarrollemos de manera transdisciplinar. Lo mismo para el tema de territorio y casa, y lo mismo para colegio y territorio. Idealmente, buscamos que sea lo más transdisciplinar y que se puedan articular casi todas las áreas. Ya para eso les mostraremos al final un ejercicio que planeamos para incorporar distintas áreas. No sé si hay más preguntas, Jenny. Sí. De hecho, agradecerles también la participación. Están súper activos en ese chat. Bueno, dice, esta es una opción para transformar la escuela y no riñe con otras alternativas como aula invertida. Bueno, eso es como un comentario. Dice, muy llamativa y creativa la presentación. Quería preguntar específicamente dónde puedo obtener información sobre algunos modelos de trabajo en donde se involucre la música y la ciencia. Bueno, con Aprende en Casa hay muchas posibilidades y hay mucho material que está publicado, porque pensando precisamente en este momento de crisis, la Secretaría de Educación, a través de todas sus dependencias, ha venido elaborando bastante material para los docentes y para los estudiantes. Frente al tema de la música particularmente, hay un material que se está diseñando, que es el de bandas de marcha. Es un material que está en construcción y que ya prontamente va a estar publicado. Sin embargo, si ustedes ingresan al EduSitio, pues ya sí van a encontrar como una reseña. Esta es pues una invitación para que ustedes accedan a los sitios web de la Secretaría de Educación, que allí van a encontrar material no solamente de proyectos, sino a nivel disciplinar. Entonces van a encontrar ustedes materiales por cada una de las áreas. En este momento vamos a buscar los links y se los vamos a dejar en el chat. Hay otra pregunta. Dice, iniciar un proyecto de aula puede intimidar, porque escoger la línea por la que se va a dirigir el proyecto es una incógnita. ¿Cómo escojo el proyecto? Esa es la pregunta. ¿Cómo escojo el proyecto? Bueno, aquí es bastante importante hacer realidad el tema del pensamiento de diseño, no solo en el momento de desarrollar trabajos con los estudiantes o actividades con los estudiantes, sino en nuestra planeación. Nosotros este proyecto partió de varias ideas que organizamos, que estructuramos y decidimos trabajar esta. El hecho de que hayamos escogido esta no significa que esta sea la final. El proyecto es una construcción permanente y que debe tener un seguimiento y evaluación. Entonces, ¿cómo iniciar y cómo enfrentarse a ese debate de hacerle seguimiento? La idea es que los estudiantes normalmente, a través de las ideas previas o del diagnóstico que tú has hecho con una cartografía, con tus otros
compañeros de institución, tienes identificadas algunas situaciones que te pueden servir como detonante para formular tu proyecto. Basada en la que más consideres pertinente, puedes iniciar el diseño de tu proyecto, pero estarlo evaluando y transformando permanentemente. Es más, seguramente un proyecto que es exitoso este año podría no serlo el siguiente porque nuestros estudiantes cambiaron o porque nuestro contexto también varió. No significa que la idea o el problema no esté, simplemente debemos transformar algunas de nuestras actividades y estar dispuestos a asumir ese reto de manera permanente. Creo que sería nuestro consejo desde la experiencia de construcción de este modelo. En cuanto al tema de incorporar un poco, en este, si se dieron cuenta, en especial en el tema de la microcápsula, incorporamos varias pistas de audio, las cuales también podemos después trabajar con algunos estudiantes, dependiendo el nivel educativo, organizar incluso temas de ciencia, de movimiento, de materia, y relacionarlas con el pensamiento científico y la cultura científica, que es a lo que le apuntamos desde estos procesos. Bueno, nos están preguntando desde el Colegio Venecia, como cuál es el impacto en la temática o en el quehacer pedagógico cuando se trabaja con proyectos de aula. El impacto en la temática va a ser de acuerdo a las orientaciones que el docente dé. Si bien tenemos unos ejercicios de ideas previas, la situación actual nos permite movernos o ser un poco más flexibles en el seguimiento a los estudiantes y en incorporarlos más con los derechos básicos de aprendizaje, con los ejes de desarrollo. Entonces, el aporte más va en el direccionamiento que el docente le logra hacer a través de los ejes de desarrollo, y en el quehacer docente pues nos va a facilitar mucho el seguimiento, la socialización y pues mantener motivados a los estudiantes en estos momentos, es lo que esperaríamos. También por eso debemos estarle haciendo una evaluación, un seguimiento permanente, dado que pues nosotros esperamos tener un impacto en la didáctica y en el compromiso y en el interés de los estudiantes, pero tenemos que estarlo evaluando permanentemente. William, no sé si me gustaría de pronto complementar tu intervención. Claro, Claudia. Me parece muy importante también la pregunta y lo que tú acabas de mencionar. Creo que uno podría resumirlo como en 3 aspectos. Porque es importante y relevante trabajar proyecto de aula. Primero, porque te permite hacer un trabajo transdisciplinario o interdisciplinario. Es decir, tú puedes tomar un conocimiento y ese conocimiento lo puedes abordar de distintas disciplinas. No siempre en un proyecto de aula todas las disciplinas se ponen en juego, pero sí se pueden poner en juego varias disciplinas. Eso es una ganancia, por ejemplo, para el trabajo que se pretende, ya que obviamente las prácticas docentes, las prácticas pedagógicas para el siglo XXI están apostándole mucho más a un trabajo transdisciplinario todo el tiempo. 2, un proyecto de aula permite y posibilita generar oportunidades para que los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes logren fortalecer las competencias del siglo XXI, por ejemplo, pensamiento crítico, por ejemplo, pensamiento integrador, por ejemplo, comunicación, expresión, creatividad, innovación. Entonces, me parece que esas son muchas de las ganancias. Y yo le agregaría otra ganancia muy referida a la que tú acabas de decir, William, y es al tema de la evaluación. El proyecto de aula no se evalúa al final. El proyecto de aula lo que hace y que genera es que el proceso de evaluación sea formativa y que todas las acciones que se generan y se desprenden del proyecto de aula, como son los mismos niños y niñas los que apuestan también al diseño de las actividades, apuestan al diseño de las metas, apuestan a la concreción de esos saberes que se pueden poner en juego en el proyecto de aula, genera que la dinámica de evaluación sea permanente y que efectivamente hasta ellos mismos
puedan hacer, ¿cierto?, una evaluación colectiva. Yo le apostaría como a eso en las experiencias que se han vivido de proyecto de aula y digamos en la misma dinámica que ustedes han venido desarrollando este proyecto de aula, William. Bueno, tenemos... Gracias, Claudia. Yo creo que vamos a continuar con la presentación y dejamos las preguntas para el final. Los invitamos nuevamente, por favor, a llenar el formato de asistencia, el cual se les va a compartir al chat. Entonces, ya pasando una vez del diseño de los personajes que realizamos, nos centramos en cómo iba a ser la narrativa y cómo lo íbamos a trabajar. Esta primera microcápsula que les presentamos hoy es nuestra microcápsula inicial, la cual nos permite generar una aproximación al proyecto. Tenemos 3 microcápsulas más que se van a diseñar para cada uno de los momentos de aprendizaje y se va a trabajar con cápsulas radiales y a través de PopCats. Las cápsulas radiales se basan en una narrativa la cual nos permite generar retos de aprendizaje con los estudiantes y a los docentes articularse desde sus distintas disciplinas y áreas a este trabajo. Aquí la profe Sofía nos contaba un poco cómo diseñó esta narrativa para poder interactuar con sus estudiantes. Es una manera didáctica, los estudiantes pueden incluso construir sus propios títeres. En este escenario de Aprende en Casa, la idea es que los estudiantes puedan construir sus propios títeres. A quienes no tienen internet, el guión del video se les puede enviar en físico o se va a imprimir en físico para que lo puedan representar y hacer ejercicios de participación. William, perdón, te interrumpo, es que hay varias preguntas o comentarios referente al tema del internet. Los docentes están manifestando que pues no todos los estudiantes tienen acceso a internet, entonces ¿cómo pueden hacer para trasladar este trabajo de otra manera, sin necesidad de tener la conexión? Y creo que tú vas a empezar a hablar de eso, entonces para darle respuesta de una vez a estos profes que están tocando el tema. Digamos que más lo que pensamos es en las posibles estrategias de llegar a estos estudiantes que no tienen internet. Entonces, la primera propuesta eran las guías impresas. Para esto, entonces, se proponía el envío de los guiones, es decir, como para construir nuestro video, construimos inicialmente un guión cuando lo planeamos. Entonces, al estudiante se le enviaban los guiones con el instructivo tipo infografía de cómo se podrían construir los títeres, para que él lo pueda representar. Los títeres pueden variar en complejidad y en nivel de edad. Podemos empezar con unos títeres de dedo o con unas ilustraciones hasta llegar a marionetas o títeres así con articulaciones como la profe Sofía. Estos van todos en tutorial impreso para que los docentes y se lo puedan enviar a los estudiantes que no tienen conectividad. La otra opción que teníamos es el tema de los podcasts. Los podcasts se pueden publicar en internet, pero también se pueden reproducir a través de emisoras locales o de televisión. La idea es que también podamos utilizar esos canales. Algunos colegios tienen emisoras o conexión con emisoras locales. Podemos comenzar a promover esos ejercicios. Lo otro es el correo. Los estudiantes pueden dejar sus ejercicios para el seguimiento en la institución y nosotros publicarlo a través de ejercicios. Como pusimos una liga, la idea es que se puedan hacer retos de aprendizaje y que los estudiantes puedan de alguna manera dinamizar ese material para que el docente pueda llegar a ellos. Estrategias de aprendizaje sin depender de internet, hay muchas, las podemos comenzar a trabajar, pero realmente lo que más nos importa es también pensar en cómo le podemos llegar a hacer seguimiento a esas actividades que los estudiantes están desarrollando.
Este es un ejemplo, les voy a mostrar y les voy a enviar esta presentación. Esta presentación fue construida en la herramienta Swipe, que es una herramienta que tenemos todos los docentes a través de Office 365. Esta herramienta nos permite crear una presentación de un video o un tipo OVA, objeto virtual de aprendizaje, para ser distribuido con los estudiantes a través de un enlace, o también podemos imprimirla o compartirla a través de un PDF o de un Word. La actividad que queremos proponerles hoy, en la parte de construcción colaborativa con los docentes que nos están apoyando hoy y un poco en el apoyo también a la profe Sofía para la producción del material que se va a publicar en la estrategia Aprende en Casa, es que nos ayuden un poco. Aquí todos van a poder descargar la presentación tanto en PDF como en Word, lo cual le va a permitir al docente enviarla a través de un enlace o imprimirla para hacer la entrega en físico a sus estudiantes. Adicional, la opción de exportarla en Word, que es lo que les vamos a enviar, nos va a permitir trabajar con otros docentes, que otros docentes le hagan aportes y formulen actividades. Lo que nosotros le pediríamos a ustedes, los docentes participantes, para hacer el ejercicio colaborativo y que después podamos proyectarlo en el portal Aprende en Casa, es que a través de este enlace puedan descargar o exportar esta presentación. La pueden descargar en Word o en PDF y la editen con sus comentarios, con las propuestas que harían, con qué actividades o acciones creen que se podrían idear con esta estrategia o con esta microcápsula del uso de títeres y los módulos que se proponen. Basados en eso, nosotros vamos a crear un gran repositorio de propuestas y actividades a las cuales les vamos a estar haciendo seguimiento y ustedes van a poder tener acceso. Entonces, ahí en esta carpeta van a encontrar el video con la primera microcápsula, las microcápsulas para cada uno de los módulos según lo que se va a estructurar y las actividades que han propuesto diferentes docentes. No sé si de pronto sobre eso haya preguntas o si me quieres apoyar un poco, Jenny, ahí en ese paso. Bueno, ya vamos a revisar las preguntas de los docentes, de los participantes en el chat. Entonces, bueno, y aprovecho para pedirle a Mauricio, porfa, una colaboración con la profe Sofía, que no ha podido resolver su tema, su dificultad tecnológica. Ok, déjame la contacto entonces a la profe Sofía. Sí. Bueno, acá las personas siguen preguntando cuáles han sido los retos y dificultades que se le han presentado durante la implementación de este proyecto. Pues, leyendo los comentarios que están haciendo los profes, la mayoría coincide en que la dificultad está un poco en la articulación con las demás áreas, la articulación interdisciplinar. Pero pues eso se debe a diferentes factores, ¿no? Un poco falta de tiempo, otro poco diferencias en los intereses, pero pues sí se puede hacer. Hay que insistir y persistir un poco, pero sí es posible llegar a esa articulación con las demás áreas, y más para los profes de la primaria, pues es mucho más sencillo hacer esto. Hay otras preguntas bueno, esta no es una pregunta, sino es un comentario donde nos dicen que el área de tecnología normalmente se trabaja por proyectos, que requiere gran dedicación, pero pues que sí se logra realizar. Hay otra pregunta, William, y esta creo que es muy importante para dejarle claridad a los profes, y es, se me perdió, bueno, pero yo la alcancé a leer, y lo que nos decía es que si para poder implementar o desarrollar un proyecto de aula se requiere de recursos, y recursos no solamente físicos, sino económicos. No, profes, no necesariamente requerimos pues tener una cantidad de dinero disponible para poder realizar un proyecto, porque
lo que hacemos es tomar de los recursos que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Se trata de eso, ¿no? Como de la recursividad que podamos tener, entonces no necesariamente se requiere, porque si no, pues realmente casi nadie lo podría hacer, casi nadie podría llevar a cabo proyectos de aula, porque sin plata pues no se podría, ¿cierto? Entonces, no, profes, para dejarles eso un poco claro. Hay un comentario que dice: cuando trabajé en mi país, Uruguay, como docente de primaria, trabajé mucho con proyectos y no me pareció para nada complicado. Al contrario, favorece mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje y realmente los estudiantes se enganchan mucho y construyen sus aprendizajes en forma más autónoma. Bueno, pues qué felicidad, qué emoción que nos estén escuchando, que nos estemos internacionalizando, y muchas gracias por el comentario. Dice, ¿la preparación del proyecto requiere mucho tiempo? Es una pregunta que nos están haciendo, William. El tiempo sí, o sea, sí requiere dedicación, sí depende de, la idea es que para que no nos tardemos tanto, tengamos en cuenta los recursos y las ideas previas que ya tenemos con los estudiantes, pero tal como lo explicaba Claudia y como lo retomábamos hace un momento, la preparación del proyecto es como permanente, ¿no? El diseño inicial demanda un trabajo colaborativo que, digamos, un poco retomo la pregunta anterior en cuanto a los recursos, y el principal recurso es el recurso humano. Contar con un equipo o con una idea y unos estudiantes que estén dispuestos o motivados para desarrollar esta idea. Ya los otros recursos que tenemos que mirar es el tema de infraestructura. La infraestructura, pues cada quien tratará de tomar, en este caso, pues tenemos una infraestructura que viene a ser el aprendizaje en casa, el aprende en casa, el hogar como escenario de aprendizaje, unos contenidos que nos podemos enriquecer con el portal Aprende en Casa, ahí podemos buscar los contenidos, y unos servicios que puede ser lo que hablábamos ahorita, la web, la radio, la televisión, el correo o la escritura en físico. Eso más o menos es como en cuanto a los recursos, y el tiempo varía totalmente, pero si se tiene una buena idea y si se tienen claras las ideas previas y el reconocimiento inicial, la cosa va a fluir muchísimo más para la construcción del contenido. Sí, bueno, acá nos están preguntando también que si necesariamente tenemos que trabajarlo a través de títeres o marionetas. Pues, profes, esto fue un ejemplo que nosotros quisimos poner para mostrarles a ustedes que hay maneras diversas de presentarle a los estudiantes los proyectos. De hecho, también nosotros quisimos hacerlo con ustedes así, no quisimos pues tener la presentación plana, sino quisimos hacerlo de una manera diferente a través de la cápsula y con un personaje que se llama Sofía. De hecho, muchos modelos pedagógicos sugieren el trabajo con personajes, y no quiere decir esto que nos vamos a volver titiriteros, profesionales, ni mucho menos, sino que lo que queríamos era mostrar que hay diferentes formas de hacerlo. Nuestros estudiantes se cansan constantemente, nuestros estudiantes se aburren, y más en este momento en que estamos en la casa, pues hay que presentárselos de manera chévere, de manera agradable, pues para que ellos se sientan atraídos. De hecho, muchos de los comentarios que hay en este momento en el chat es como, están dándonos la razón, porque nos están diciendo como, qué interesante, qué chévere esta manera de presentar, una manera diferente, una manera innovadora. Entonces, profes, piensen en esto. Si escuchar a la profe Sofía y ver la cápsula que nos presentó les ha llamado la atención y los ha tenido ahí, pues cómo no lo va a hacer con los estudiantes. Entonces, es como esa la respuesta. Hay otra pregunta que dice que si
esta estrategia se puede realizar con niños desde la primaria hasta la educación media. Claro que sí, profes, en diferentes niveles de complejidad, pero se puede trabajar. Claro, con los niños de primera infancia, con los niños pequeñitos de primero, segundo, claro, la dinámica va a ser diferente, va a ser más con el juego, más, por ejemplo, con los títeres. Ya con los estudiantes de bachillerato, pues la dinámica va a cambiar. Seguramente no va a ser tan infantil, pero pues igual sí tiene que ser agradable. Entonces sí, la respuesta es sí, se puede trabajar proyectos de aula con todos los niveles y desde todas las áreas, desde todas las disciplinas se puede trabajar. Pues recordemos que la importancia del proyecto de aula es desarrollar el ser individual y eso lo trabajamos desde que nacemos. O sea, nosotros estamos desarrollándonos en nuestra personalidad y en nuestra manera de ser desde que nacemos y lo venimos trabajando toda la vida, entonces no habría restricciones en cuanto a edades o grados. Y bueno, creo que esas son las... Teresita, si me dejas de pronto ahí, qué pena te interrumpo. Sí. En cuanto más la experiencia de cómo ha sido diseñar o desarrollar este proyecto de aula y lo que decía la profesora de si todos debemos tener experiencia en el manejo y construcción de títeres, no es necesaria, pero sí, digamos, tenemos que estar dispuestos a aprender, a estar abiertos a incorporar estas nuevas estrategias. La idea también de presentarles este proyecto de aula como propuesta, porque pues es un proyecto que se va a publicar en la estrategia Aprende en Casa y en el repositorio de recursos de apoyo para los docentes, es que si se dieron cuenta las microcápsulas no están definidas ni para un área, ni para un curso, ni para un público, digamos que centrado. Es totalmente flexible y amplia y la idea es que los docentes podamos contar con esas microcápsulas como detonantes y con las actividades propuestas para que lo articulemos a nuestros propios proyectos o a nuestras propias necesidades. Esta es la idea del ejercicio de hacerlo un poco más dinámico y que sea un poco más el proyecto el que se ajuste a las necesidades que tenemos y no nosotros los que tengamos que mirar cómo nos acomodamos al proyecto. No sé si me quieres reforzar ahí o acompañar. Sí, de acuerdo. Absolutamente de acuerdo contigo. No se trata de volvernos expertos, pero sí de buscar, de indagar. Además que ahorita hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten hacer cosas diferentes. Incluso con una sencilla presentación ya no necesariamente tiene que ser la acostumbrada presentación en PowerPoint. Ya tenemos otras herramientas que nos permiten presentar las cosas de manera mucho más agradable. Bueno, ¿seguimos con más preguntas, William? Le damos la bienvenida de vuelta a la profe Sofía, que ya está con nosotros. Profe, qué bien. Bueno, mientras la profe se acomoda, hay una pregunta que dice, ¿cómo modelar las experiencias de laboratorio en estos momentos donde el material experimental queda guardado? Perdón, Jenny. ¿Cómo modelar las experiencias de laboratorio en estos momentos donde el material experimental queda guardado? William, tú me corriges, pero hay software de laboratorios interactivos, ¿cierto? Sí, tenemos algunas aplicaciones que se pueden descargar para hacer simulaciones de laboratorio o prácticas de laboratorio, las cuales también, si nos dejan ahí su contacto, les podemos hacer llegar. En el portal Colombia Aprende tenemos algunas simulaciones para el área de ciencias de primero a noveno. En matemáticas y ciencias hay simulaciones y algunos ejercicios que se pueden aplicar. Las actividades que se realicen o el seguimiento o la evaluación va a depender de los ejercicios o acciones que formulen los docentes, pero tenemos varias.
e incluso la idea sería también comenzar a generar ejercicios de diseño, de prácticas que no dependan tanto del material de laboratorio. En esto encontramos varias guías. Podemos trabajar con recursos que tenemos en el hogar, que no dependa 100% de la necesidad de tener el equipo de laboratorio, pero que sí promuevan todo el tiempo la investigación, la experimentación y el reconocimiento del medio. Si nos dejan el enlace, con mucho gusto les compartiremos. Hay bitácoras que se pueden trabajar de manera mancomunada con las áreas de ciencias humanas y con los proyectos de literatura o de lectura y escritura para el desarrollo y consigna de los procesos y experimentos. Y ahí como que son algunas ideas que también tenemos para apoyar esta propuesta. Bueno, hay otra recomendación bastante importante para los profes que están interesados en trabajar a través de esta estrategia. Tiene que ver con la sistematización de la información. Es importante que todo se documente muy bien, el proyecto que ustedes inician, cómo se va desarrollando y finalmente cómo se va a finalizar. Lo que nos decía Claudia también, el tema de la evaluación es súper importante porque el proyecto no lo evaluamos al final cuando ya no hay nada que hacer, sino el proyecto se va teniendo una evaluación constante, es una constante realimentación de este proyecto. Pero muy importante también es que esto se sistematice y se documente muy bien, y no solamente con la parte escrita, sino también con la parte gráfica, es decir, si realizan encuestas, entonces graficarlas, si se realizan videos, entonces también archivarlos, las fotografías, todo esto, porque lo que nos permite más adelante es mejorarlos. Pues los proyectos siempre tienen oportunidades de mejora, entonces lo que vamos a hacer más adelante es retomarlos, en caso de que nos haya sido exitoso, retomarlos y hacerles mejoras. Y también pues pensando en docentes que lleguen nuevos, que se vinculen a la institución educativa, que tengan como lo que decía William, un repositorio, como un banco de datos para poder consultarlos más adelante. Entonces, si la profe Sofía regresó, pues le damos la bienvenida. Profe, es que trabajar a la distancia no es tan fácil siempre. Ay, mijita, no se imaginan lo que sufrí para volverme a conectar. Pero bueno, ya está acá y bienvenida nuevamente. Ay, muchas gracias. Estoy tratando de entender en qué van, pues para no entrar con algo ahí como todo chocoloco. Profe, le recapitulamos un poco. Estábamos trabajando mientras la profe se ausentó, presentamos la estrategia, cómo se construyeron los personajes, hablamos de los módulos que se tienen planeados y estábamos un poco ya recapitulando en el tema de cómo realmente se puede hacer este proyecto desde esta estrategia de trabajo no presencial o trabajo desde casa. Y algunos comentarios sobre la evaluación y el seguimiento. No sé si nos quieres comentar algo sobre cómo ves esta estrategia para aplicarla desde tu hogar con tus estudiantes. Ah, sí, claro que sí, mijito. Bueno, a propósito de todo, cómo se creó todo el proyecto de Territorios en Mí, Caminos Diversos, pues la idea también es poder recoger y reconstruir esa línea del tiempo, ¿cierto? Es que ese proceso tenga todo un sustento de cómo se fue desarrollando el paso a paso. Aquí, tanto los estudiantes como yo, como profe, me he pensado una bitácora de vuelo que me permita recoger las apreciaciones, los insumos y darle un sustento también a esa construcción de ese paso a paso por módulos.
Entonces, no sé si ustedes ya hablaron un poco de cómo se dio la planeación, ¿cierto? ¿Por qué se pensaron esos 3 momentos y cómo esos 3 momentos se pueden generar desde cada cual su experticia en diálogo con los otros compañeros y compañeras? Hicimos una aproximación, pero si nos quieres contar tu versión, claro que sí, mejor de quien la creó. Muy bien. Entonces, pues arrancamos con ese primer territorio que habitamos, que es el cuerpo. Es nuestra primera nave, ¿cierto? La nave con la que viajamos para aquí y para allá, así estemos en el confinamiento. La que tiene pues nuestra posibilidad de imaginar y de soñar a través de pues tantas cosas como la literatura también. Aquí es muy importante esa noción del reconocimiento del yo y de la identidad de los estudiantes. Entonces partimos pues desde lo micro hasta lo macro. Bueno, lo macro en realidad lo dejamos en este momento y dadas las circunstancias en la institución. Entonces empezamos con el yo, con el cuerpo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se lo imaginarían los profes y las profes que nos acompañan? ¿Cómo pueden desde su saber y las inquietudes y saberes de los estudiantes iniciar por ese cuerpo, iniciar ese reconocimiento, ese viaje? Yo por mi parte me lo pensé desde la representación gráfica del cuerpo, pero allí confluyen una cantidad de cosas, ¿cierto? Y luego ya pues empezar a abordar el territorio casa, cómo comprendemos la casa, cómo la resignificamos, cómo establecemos esa relación importante con las familias, ese saber, cómo lo vinculamos, el saber, en este caso, por ejemplo, aparece la señora Eugenia, doña Eugenia, que tiene todo un saber y una riqueza patrimonial que guarda, con sus dichos, con sus costumbres, pero también con el saber que tiene frente a todo lo que implica conocer lo medicinal, las plantas, en fin, es reconocerle esos saberes y cómo doña Eugenia puede aportar también. Aquí es muy importante la relación que Alicia ha establecido con el hermano, porque si pusimos atención o miramos muy bien esta cápsula, Alicia tiene un hermano con síndrome de Down y este hermano también genera unas relaciones e interacciones en la familia particulares que son importantes, pues vincularlas también a ese descubrimiento. O sea, aquí Alicia va a descubrir, pero también va a descubrir el hermano y también va a descubrir la abuela. Ya transitando por todo eso que pasa con la casa, pues entonces empezamos a pensarnos en el colegio. Cómo esas nociones, imaginarios, se han transformado en el confinamiento, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con ese sentir? Ya se ha dicho que los niños y las niñas en este momento echan de menos, o lo que más echan de menos son sus amigos, son sus juegos, sus charlas, esos encuentros que tenían allí con los seres afectivos, ¿cierto? Con los que querían, con los que la pasaban bien. Y bueno, y pues con los que no la pasaban tan bien, también. Esto es muy importante en este momento y por eso digamos que está incluido allí. Y así nos vamos pensando como esa planeación, apuntándole a esas competencias y a esos objetivos en el que participan los niños y las niñas también. Y asimismo me estoy pensando pues cómo recoger a partir de fotografías, ay, les decía eso antes de irme, ¿no? Cómo el arte también posibilita otras narrativas y amplía esa posibilidad de representar y resignificar el mundo. Recordemos todos y todas que el viaje, el juego y el arte son formas ancestrales de llegar al conocimiento.
ahora sí me quedé como callada, me quedé como sola. No, gracias, estábamos escuchando. No, No sé si Solita no. tienen preguntas para Sofía, teníamos varias preguntas para Sofía. Sí, aquí hay una que dice, profe, ¿usted siempre trabaja en el aula con títeres? Y hay otra que dice, ¿cómo ha trabajado el proyecto con el tema de la inclusión? Creo que ya Sofía lo alcanzó a mencionar. Ah, sí. Bueno, voy con el de la inclusión que me gusta mucho. Es importante conocer de primera mano todas estas características que hacen parte de una educación inclusiva, incluyente. En este caso, yo me di la posibilidad de indagar un poco en todo lo relacionado con el síndrome de Down, de entender cómo, bueno, y esto me lo enseñó Sofía, ¿no? Perdón, Alicia. Por ejemplo, la literatura, cómo la literatura a partir de pictogramas, que son esas imágenes que van sustentando esa narrativa, ayudan a los niños y las niñas con síndrome de Down a comprender ese hilo de las historias y ampliar esas posibilidades que tienen de conocer y soñar en el mundo. Entonces, la literatura ha sido clave, el juego, el arte, la vida cotidiana. Saber que la vida cotidiana es un escenario maravilloso que nos brinda las posibilidades de poder encontrar las herramientas que necesitemos. También cómo, y esto se relaciona con la primera pregunta que me han hecho, y es cómo los escenarios, ¿cierto? Los ambientes se transforman, cómo se vuelven intencionados, por qué se elige lo que se elige, mejor dicho, son puestas en escena. A ver, esas puestas en escena que ustedes se imaginan, ¿cómo serán? ¿Cómo serán esas películas? ¿Cuáles películas se imaginan ustedes? Para transformar así los espacios con un sentido pedagógico. Cada cosa tiene un ser y un sentido en el hacer. Entonces, claro que sí, yo misma, en mi corazón de títere, pues me relaciono con los niños y las niñas, con los jóvenes, los adolescentes, con las familias de una manera distinta. Ellos a veces me cuentan cosas, pues que no se lo contarían a nadie, por supuesto. Gracias, profesora. Muy amable. Bueno. Yo creo que ya vamos retomando un poco los saberes y los resultados de nuestro ejercicio. Esperamos haber logrado llegar a ustedes nuestro objetivo y serán ustedes los que nos ayuden a evaluar si nuestro objetivo de presentar de una manera dinámica, flexible, una alternativa de diseño de proyectos de aula para este momento de trabajo en casa y con las necesidades particulares. No sé, la profe Sofía de pronto quiere retomar las conclusiones un poco de lo que hemos construido a través de este proyecto de aula, contarles también un poco lo que se viene, que es la producción y terminar las cápsulas para ser publicadas en el portal y que sean ustedes quienes nos ayuden. Claro que sí, reitero mi invitación, ¿cierto?, a pensarse esos 3 módulos y a soñarse, a imaginarse cómo los pueden desarrollar desde la distancia. ¿Qué tipo de cosas podrían generar a partir de ese primer módulo que es el cuerpo, a partir de ese segundo módulo que es la casa, y de ese tercero y que tiene que ver con el aterrizaje? Esperemos que podamos aterrizar suavecito, acolchonadito, dirían por ahí, en ese territorio que es el colegio, el que nos reúne y nos convoca. Invitarlos también a que revisen
todo el material que se encuentra en ese sitio maravilloso de Aprende en Casa, estas guías, ABC Proyéctate, las orientaciones pedagógicas y todo eso que un gran equipo, porque además hay mucho más material para indagar y para jugar con eso, que estos grandes equipos, grandes personas se han pensado para todos y para todas. Y acabo de recordar algo que me parece importante, y es que ayer estuve en una de las charlas y las conversaciones que se presentaron aquí en esta semana institucional que dio la profesional Diana Díaz, y es cómo aprender viendo televisión. Allí hay todo un material maravilloso que nosotros podemos explorar, que también podemos utilizar como estrategias, como herramientas. Entonces, bueno, es como que la invitación es a que se pongan a navegar en el ciberespacio. Jenicita, no sé si tenemos comentarios en el chat para darle un tiempito y Bueno. pues dejar abierta la participación y la comunicación con los docentes. Sí, hay una pregunta, entonces mucha atención a la pregunta. ¿Cómo poder enseñar por proyectos y de manera interdisciplinar si la evaluación de los niveles de calidad educativa y los mismos estándares están basados en solo procesos cognitivos y netamente disciplinares? ¿Cómo poder enseñar por proyectos y de manera interdisciplinar si la evaluación de los niveles de calidad educativa y los mismos estándares están basados en solo procesos cognitivos y netamente disciplinares? Uy, 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 ahí empieza el meollo del rollo. Todo esto requiere un cambio, todo esto requiere una transformación. Estamos transformándonos, estamos cambiando. Esta misma contingencia nos da esa posibilidad y esa oportunidad, ¿cierto? Yo no sé si los compañeros hablaron un poco, Jenicita, William, sobre esas posibilidades de rúbricas, de evaluación o valoración, como me gusta llamarlo a mí, desde lo actitudinal, lo procedimental, lo cognitivo. Sí, nosotros ya habíamos mencionado el tema de la evaluación, pero hablando particularmente del proyecto de aula. Nosotros no, pues digamos que en este espacio no tocamos el tema de del sistema de evaluación institucional, ni mucho menos, sino que estamos hablando de la evaluación en el proyecto. La evaluación, pues ya como lo habíamos mencionado, es una evaluación continua y constante, es una evaluación además formativa que nos permite como evidenciar si el proyecto va por el camino que es, si efectivamente vamos bien, vamos en buen camino, o si por el contrario tenemos que hacer un alto y replantearnos el proyecto y revisar en qué estamos fallando, qué podemos mejorar. Eso, pues, básicamente es lo que estábamos conversando, pero no lo tomamos, pues, desde la profundidad del sistema de evaluación, sino solamente la evaluación en el proyecto. Ah, claro que sí, mamita. Entonces, pues, más claro no canta un gallo, ¿cierto? Es lo que nos compete en este momento, pero eso no quiere decir que podamos abrir el debate y empezar a generar un diálogo en torno a este punto que es muy importante y además nos preocupa a todos los docentes, pues, del país, diríamos, y por qué no del mundo. Sí, nos están preguntando también acá. ¿Para qué grado se desarrolló este proyecto? ¿Se puede adaptar a cualquier grado? Pues, profes, como lo dijimos inicialmente, nosotros no, digamos, no le pusimos un énfasis a un grado ni a un área disciplinar, sino que lo hicimos de manera genérica. Este es un ejemplo
para que ustedes se animen y se motiven, pero no está enfocado hacia un grado particular ni hacia una área disciplinar específica. Simplemente es un ejemplo genérico, ¿cierto, profesora? Esto es muy importante porque imagínense, pues todos tenemos que tener un conocimiento del cuerpo, del yo, de la identidad, de la autonomía. Desde que estamos bebés sabemos. Bueno, es que se nos va como el sonido. Tenemos como cortada la señal de la profe Sofía, sí. Sí. Si quieres, Jenny, si quieres puedo apoyar a Sofía en la respuesta. Sí, señora. Sí, nosotros podemos tener un proyecto de aula que se puede estar desarrollando, por poner un ejemplo, con educación primaria, pero podemos adaptar el proyecto a un grado distinto o a un nivel distinto siempre y cuando complejicemos el conocimiento. Es decir, una posibilidad de los proyectos de aula es que nosotros podemos acercarnos a los saberes que se quieren impartir en ese proyecto de aula y dependiendo de los grados escolares, complejizamos o no el conocimiento. Entonces, es importante pensar, por ejemplo, que yo puedo trabajar el concepto de oxidación cuando hago una ensalada de frutas con los niños y las niñas, pero el concepto de oxidación no se lo voy a explicar tan conceptualmente o de una manera tan elaborada con un niño de preescolar, pero sin embargo voy a hablar del proceso de oxidación cuando hago la ensalada de frutas, pero si estoy en un grado mucho más adelantado, pues voy a hacer ya uso de unos conocimientos más elaborados, más científicos e incluso a unos experimentos distintos que me permiten abordar el grado el concepto de oxidación. Entonces, creo que la respuesta, y en eso de pronto para que Sofía de pronto me recoja, yo estoy diciendo que eso depende del nivel de complejidad que yo tenga en los saberes y yo puedo usar o no algunos conocimientos. Y lo mismo pasa con el cuerpo, con el territorio. Puedo de alguna manera trabajar acercarme a unos saberes específicos para preescolar, a unos saberes específicos en primaria, pero complejizar el conocimiento de las relaciones en la sociedad, por ejemplo, o en la relación de las personas, de los niños, de los adolescentes, de los hombres, de las mujeres, cuando estoy en grados más grandes, por decirlo así. Te dejo, Sofía. Gracias, Claudita. Es que esta cosa de la tecnología siempre me atropella un poco. Pero qué maravilla que podamos contar con tu presencia y tus apreciaciones muy importantes. Bueno, aquí hay un comentario, pues no es una pregunta, solamente un comentario, pero que quisiera resaltar, y es de la institución educativa La Merced, y dice: el año pasado tuvimos una muy buena experiencia con los ambientes de aprendizaje en donde el aula se convirtió en la selva y nuestros estudiantes en scouts. Los aprendizajes y la evaluación fueron gratificantes, se abordaron muchos contenidos de la manera transversal. Esos comentarios pues también son importantes, es importante leerlos porque pues nos damos cuenta que esto no es nuevo para los docentes y que más bien es una motivación para que continuemos trabajando con estos proyectos. Bueno, hay otro que dice: en mi colegio se están dando los primeros pasos, todavía nos falta mucho camino por recorrer, gracias por la colaboración y participación. Bueno, vamos a ver más. Bueno, hay otra que nos dice que quisieran profundizar sobre los momentos. Profe, si pudiéramos profundizar un poquito sobre los momentos, pero rápidamente porque ya nos quedan unos minuticos nomás. Primero que todo, muchas gracias por compartir todas esas cosas maravillosas. Es un gran bagaje. Los maestros y las maestras somos muy creativos y siempre estamos pues tratando de transformar y de posibilitar todas estas cosas. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente de esos momentos que
guardan esa secuencia didáctica. Entonces vamos a hablar sobre ese primer punto, que es el interés. ¿Cómo nosotros generamos ese interés en los estudiantes? A ver, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo nos acercamos a esa introducción de ese tema desde una manera muy creativa, muy seductora, a partir, no sé, pues, de lecturas? La literatura en este punto es maravillosa, de videos, de música, de novelas gráficas o caricaturas. Ahí, mejor dicho, podemos explorar nosotros cómo es que nos gusta seducir a nuestros estudiantes en el aprendizaje, ¿cierto? Cómo es que provocamos también y generamos el interés por querer profundizar en ese tema. Y bueno, ya viene la comprensión, y aquí hay todo un tema, ¿cierto?, que es, también reitero la invitación de conocer esos documentos, porque aquí está un poco más detallado por el tiempo en esta conferencia, en esta charla, en el ciberespacio, pues no podríamos detenernos con mayor profundidad, pero sí podemos recomendar que accedamos a esa información que está allí contenida, y la podamos profundizar. Entonces allí, ¿cómo proponemos ese contexto? ¿Cómo hacemos que los estudiantes empiecen a transitar todo eso construido, todos esos conceptos que queremos darles allí, con los procedimientos, ¿cierto?, con todo lo actitudinal? Y para eso también hay varias formas. Bueno, la problematización y la importancia de la pregunta. Esto es fundamental. ¿Cómo generamos nosotros que la pregunta movilice ese querer saber, ¿cierto? Ese conocimiento. ¿Cómo dinamiza también la pregunta? ¿Cómo se articula? Y nosotros también, ¿cómo preguntamos como docentes? Eso tendríamos que preguntárnoslo. Bueno, y viene ya la transformación. ¿Qué acciones están relacionadas con esos temas que nos otorguen una conclusión, en donde los niños y las niñas, los estudiantes, los jóvenes puedan opinar, participar, desde eso que se transforma, se mantiene y desaparece desde el principio hasta el final? Bueno, así a grosso modo, es que siento que estoy corriendo un poco. Bueno, nuevamente reitero, allí está, hagan uso de ese material que es muy valioso. Sí, profe, pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por escuchar las preguntas de los docentes. Este espacio pues ha sido bastante enriquecedor. Muchos de los docentes ya venimos trabajando con proyectos de aula desde hace un tiempo, pero pues digamos que este espacio nos permitió aclarar algunas inquietudes, algunas dudas, y de pronto afinar algunas de las acciones que venimos desarrollando dentro de los establecimientos educativos. Y como pues usted lo manifiesta y lo hemos venido reiterando durante toda la charla, profes, esto es una invitación para que ustedes accedan a todos esos recursos con los que cuentan, que ha venido haciendo la Secretaría de Educación con mucho cariño y con mucho esfuerzo, pues para presentarles un buen material, para que ustedes tengan unas buenas herramientas al alcance, para que aprovechen realmente estos materiales, y sobre todo en esta época que estamos en casa, pues aprovechemos, además de estos materiales, las herramientas tecnológicas, como lo presentaba William hace un momento. Pues aquí, profes, nos toca valernos de todos los recursos que tengamos para seguir motivando y atrayendo a los niños y a las niñas. Lo importante es no solamente el proceso académico, no solamente que los niños aprendan, sino también que estén contentos, que los niños se sientan a gusto, que cuando ustedes programen una clase los niños quieran ir a su clase, que cuando tengamos la oportunidad de volver a vernos de manera presencial,
los niños y las niñas vayan con entusiasmo y que ustedes también se sientan contentos en el aula. Entonces, pues, profe, es un agradecimiento de verdad muy especial de parte de la Secretaría de Educación, de la Dirección de Preescolar y Básica y de este equipo de currículo que ha venido trabajando muy juiciosamente todos estos temas. Pues, en los 2 minutos que nos quedan, una despedida, profe, una despedida, William, y Claudia también sí está ahí. Muchas gracias por el espacio y me siento muy contenta, me siento muy conmovida por todo esto y lo que quiero decirles es que sean felices, Sofía les dice. Sofía, gracias, así será. Gracias a todos los profesores y profesoras que han estado vinculados a este espacio. Gracias, William, Jenny, Sofía, Mauricio. Muchas gracias a todos, profe Sofía, muchas gracias por la intervención. Por favor, recuerden llenar el listado de asistencia y que también en el enlace van a encontrar la guía para que, si quieren, sigamos desarrollando un trabajo propositivo en torno a la construcción de acciones basadas en la propuesta que nos hace la profesora Sofía. Muchísimas gracias a todos y bonito día. Gracias, Mauricio, Claudia y Jenny y profe Sofía. Gracias a todos. Chao, Claudia, Jenny, William, profe Sofía. Un gusto tenerla con nosotros.